Shalom, Boker Tov Israel. Muy bendecido día Am Israel. Bendiciones abundantes, pueblo de Israel, pueblo disperso por todo este Olam. Bendiciones abundantes para cada uno de los que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach, la estación con el Espíritu. Bienvenidos todos a este su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana en el Estado de México, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom en Extensión México, aquí en Congregación Bethesda. Bien, mis amados, pues en este su programa Encontrando al Mesías en la Torah, continuamos charlando bajo el tema el nacimiento de Yeshua HaMashiach. Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Mesías. Bien, mis amados, y bueno, antes de comenzar vamos a enviar saludos y bendiciones a nuestros amados Morim Berroim, pastores y maestros, Aarón Morales y Araceli de Morales. Bendiciones abundantes para ustedes, mis amados, y un fuerte abrazo a la distancia, así como para cada uno de los integrantes congregantes de la Keilah de Joshua, un ministerio por línea, en WhatsApp, en Telegram, Facebook, también en YouTube. Bendiciones para todos, mis amados. Y bueno, para ti que nos escuchas por primera vez, te invitamos a nuestra página oficial en la internet www.yosoy.com.mx. Me fui muy recio. www.yosoy.com. Amén, mis amados. Ahí encontrarás toda una gama de enseñanzas, todo el material que necesites para tu crecimiento, tu formación espiritual en lo que es las raíces hebreas, la emuná, las raíces hebreas de nuestra fe. Bendito sea nuestro abacados. Bien, mis amados, como bien recordamos la porción pasada, el tema pasado, la charla pasada que tuvimos, nos quedamos en esta porción de la bendita Torah, bueno, ahí en el Tanaj, conocido también como el primer pacto, o en las religiones como el Antiguo Testamento. Pero bueno, nuestro abacados es un Elohim Hay, un Elohim vivo. Bendito sea Él, bendito sea su nombre. Entonces, hablando con respecto al nacimiento milagroso, al nacimiento virginal de Yeshua, de lo que es el vientre de Miriam, de María, Mateo en su evangelio, en la Besora, él cita una parte del Tanaj, de lo que es ahí Yesayah Haneví, el profeta Isaías, en lo que es el capítulo 7, en el verso 14. Cuando él dice de esta manera, ahí en la Besora de Matitía, el Evangelio según Mateo, verso 14 del capítulo 7, cuando dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta es la transliteración en la versión castellana que tenemos, o que normalmente hemos usado o hemos conocido. Pero te voy a leer otra traducción, una traducción de raíz hebrea, en mentalidad hebrea. Cuando en esa porción nos dice, por tanto, Jehová el Eterno mismo les dará a ustedes, su pueblo, una señal. He aquí, una halmá, una muchacha, o refiriéndose a una señorita, usando velo, o privada, doncella, virgen, concebirá en su matriz y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, que significa el poderoso está con nosotros. Pero nos dicen los sabios de Torah que este término que está aquí, alma, que está transliterado como virgen, se refiere a una señorita que aún no tenía su primer periodo.
que fue visitada por el ángel Gabriel y le dio el informe. Sabemos que el ángel Gabriel es el poder de Dios, o el poderoso es mi Dios, o mi Dios es el poderoso. Él es el que trajo el mensaje de parte del Eterno a Miriam, a María, antes de que fuese fértil. Y entonces comenzó la costumbre de las mujeres, su periodo, o el término común que le dan su regla, mujer fértil, entonces, y quedó embarazada por obra del Ruach HaKodesh. Algo sobrenatural, en dos términos. Uno, porque fue antes de su primer periodo, y otro, porque fue de manera milagrosa. ¿Por qué milagrosa? Porque es algo sobrenatural, algo que rompe las leyes naturales. Lo natural es de que ella tuviese que ver con su esposo. Eso es lo natural. Y lo sobrenatural es de que fue por unción, por la presencia del Ruach HaKodesh. Esto es lo que nos dicen los sabios de Torah. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Entonces, cuando comparamos lo que es la versión castellana con una versión en mentalidad hebrea, pues encontramos un poquito de perlas ahí que nos confirman lo sobrenatural de lo que es este milagro en el nacimiento de Yeshua. Y nos quedamos la vez pasada, por cuestiones de tiempo, en que Yesayah Hanaví le escribe de parte del Eterno estas palabras sobre una señal. Pero vaya, ¿de qué señal le estaba hablando? ¿Y de dónde viene este versículo o este pasaje en el Tanaj, en lo que es el primer pacto y a través del profeta Isaías? De un pasaje que Isaías le dirige al rey de Judá. Al rey de Judá. Estamos hablando efectivamente de Acaz. Acaz, el rey Acaz. Este rey tenía, como hablamos la vez pasada, conflictos, tenía problemas, estaba en apuros, estaba en dificultades. Su reino estaba siendo amenazado por Resín, el rey de Siria, y por Peca, el rey de Israel. Como bien hablamos, lo que entendemos y conocemos como Israel del norte. Y entonces es donde el Eterno, a través de su siervo, de su Nabí, de su profeta, le habla, le envía mensaje. Si leemos desde el versículo 1, ahí en el capítulo 7, podemos encontrar esto. Durante los días de Ahaz, el hijo de Yotam, el hijo de Usía, rey de Judá, Resín, el rey de Aram, y Petach, el hijo de Remaliah, rey de Israel, avanzaron sobre Jerusalén. ¿Para qué? Para atacarla. Pero no pudieron conquistarla. Entonces fue dicho a la casa de David. ¿En quién estaban las promesas del rey Mashiach? Efectivamente, hechas a David y a toda su casa, a su cera, a su descendencia. Le fue dicho que Aram y Efraín se habían aliado, se habían vuelto aliados. Por consecuencia, el alma de Acaz comenzó a temblar, tal y como el alma de su pueblo, así como los árboles del monte son estremecidos por el viento. Y entonces el Eterno dijo a Yesayah Hanaví: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo vayan al extremo del acueducto, ahí en el estanque de arriba, ahí en el camino, ahí en el campo de lavador, y tú le dirás a él: ten cuidado de permanecer en calma. Mira, no te excites en manera alguna. Debes estar tranquilo, en calma y sin temor. Esta fue la recomendación a través de Yesayah Hanaví. La voz del Eterno a través del profeta Isaías. Debes de estar en calma, tranquilo, confiando. Y
que tu alma no se desanime, le dice. Porque cuando mi ira furiosa se sofoque, yo lo sanaré de nuevo. Y en cuanto al hijo de Aram y el hijo de Remalía, porque han maquinado consejo malvado diciendo, invadiremos a Yehudá, y habiendo de consultar ellos, y lo volveremos a nuestro lado, y lo pondremos, y pondremos en ella al hijo de Tabel por rey, dice el Eterno, que él los iba a destruir, porque la intención de ellos como enemigos era acabar con la dinastía de David. Y como ellos tenían la intención de acabar con la dinastía de David, y en la dinastía de David había promesas, entonces no se estaban metiendo solamente con David Hamelech, el rey David, sino con los propósitos del mismo Eterno. Querían acabar con la dinastía de David Hamelech y poner en su lugar a otro rey, al hijo de Tabel, pero en él no había promesa. El pacto y la promesa estaba en David Hamelech, como lo leemos en el versículo 6, ahí del capítulo 7. Y bueno, ante esta amenaza, Acaz y su pueblo se estremecieron, como se estremecen los árboles del monte, a causa de los vientos. Entonces el profeta Isaías se dirigió a Acaz con la intención de tranquilizarle y darle esperanza. Para esto envió su mensaje el Eterno, para que se calmara, para que se confiara, y tuviese esperanza de ser salvado. Según el enviado por el Eterno, aquí el problema no era la invasión, el problema no era político, el problema no era conquista, sino que aquí se trataba meramente de una cuestión de emuná, una cuestión de fe. Era un problema espiritual. Y aquí es donde estaba la verdadera dificultad, porque Acaz era un hombre falto de emuna, era un hombre incrédulo. Entonces realmente estaba en una prueba de fe donde tenía que confiar en el Eterno, porque la confianza, la bitajón, es un fruto de la emuná. Cuando usted y yo alcanzamos a creer en el Eterno con emuná, que es la fe madura, la fe perfecta y completa, entonces se desarrolla la bitajón, la confianza en el Eterno, esa confianza que espera en esperanza contra esperanza. Se oye enredado, pero es la verdad. Y esto quedó mostrado en el corazón de Acaz, cuando de manera inusual Isaías le dijo al rey, pide una señal al Eterno. A lo que el rey se negó, y se negó porque estaba aparentando una falsa humildad. ¿Por qué? Mire, vamos al verso 10, ahí en ese mismo capítulo 7. Cuando el Eterno, a través del profeta, vuelve a hablar a Acaz y le dice, pide una señal, y el Eterno te dará una señal. Pide lo que quieras, la señal que necesites. Dile. Y desde las profundidades del Seol hasta las alturas de lo demás arriba, Él te dará señal. Para esto, en el verso 12, léale ahí en su Tanaj. Acaz respondió, no pediré, ni tentaré a Jehová Sebaot. Acabo de ver esa humildad simulada, o esa emuná simulada, fingida. Por eso dice que la emuná, el amor al Eterno debe ser sin fingimiento, debe ser de lo profundo de nuestro corazón. Y cuando la emuná no es auténtica, entonces el Eterno tiene que pasarnos en algunas pruebas para mostrarnos verdaderamente de qué estamos hechos. En otras palabras, ¿qué clase de emuná tenemos? ¿Verdaderamente creemos o solamente decimos creer? Pero cuando viene la prueba o cuando viene la aflicción, en ese momento andamos apostatando lo que habíamos dicho que creíamos. Entonces, en el fondo, Acaz no creía en el Eterno. No creía, no tenía la emuná perfecta, la fe perfecta, completa y madura. Y tampoco quería tenerlo en cuenta en su forma de gobierno, en su forma de gobernar, en otras palabras, su forma de hacer política. No lo consideraba, es más, ni siquiera lo quería. Y disimuló o simuló una emuná que no tenía y una humildad que no tenía.
Mas, sin embargo, lo que estaba en juego era la continuidad de la dinastía de David Hamelech y con ello la promesa de nuestro amado Rey Mesías. Esto es lo que verdaderamente estaba en juego y por eso el Eterno estaba interviniendo. Porque el que tengamos emuná o no tengamos emuná no beneficia al Eterno. Realmente desarrollar la emuná, la fe perfecta, completa, la fe madura, nos beneficia a ti y a mí. Porque el Eterno Jehová Sebaot contigo y sin mí, contigo o sin ti, conmigo o sin mí, sigue siendo el mismo Eterno. Entonces desarrollar la emuná es algo que nos beneficia a nosotros, no al Eterno, porque Él está dispuesto a bendecir más allá de lo que nosotros podamos pedir, más allá de lo que podamos entender o imaginar o comprender. Así es de que el Eterno iba a darle una señal que le serviría para confirmar que la alianza enemiga no prosperaría contra los planes, propósitos y diseños del mismo Eterno, en los cuales estaba incluido él, en el linaje de David. Y ahí fue entonces cuando Yesayah Haneví, el profeta Isaías, habló lo que nuestro Abacados envió a decir, lo que leímos al principio en el versículo 14 del mismo capítulo 7. Ahora bien, ¿en qué iba a consistir exactamente esta señal? Como bien vimos, le ofreció señales desde el fondo del Seol, lo más abajo, hasta lo más alto de los Samaim, que él pidiera la señal y se le daría. Y seguramente hubiese pedido una señal natural. Pero aquí vamos a ver en qué iba a consistir exactamente esa señal. Así pues podemos ver que en el principio todo parecía indicar que el rey Acaz hablaba de una doncella, una virgen. Pues quizá iba a pensar que él se iba a casar con una virgen y tendría un hijo, y que ese hijo sería llamado Immanuel, y que llamarse Emmanuel sería Dios con nosotros, y entonces él iba a pensar, seguramente el Eterno va a estar conmigo, y la prueba es de que me va a dar un hijo con una mujer virgen. Bendito sea Dios, y él me confirma en el nombre que él está conmigo, que su voluntad está conmigo, que él me va a cuidar. Evidentemente, o en el primer enfoque podemos creer que es así. Y entonces en este hecho realmente no había nada de milagroso, solamente sería una bendición para él. Pero así lo había. Sí lo había. En lo que Yesayah Haneví añadió. ¿Por qué? Porque continuamos leyendo en el siguiente versículo cuando dice: antes que este niño sepa desechar lo malo o escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Antes que este niño sepa discernir entre lo bueno y lo malo, antes de que tenga discernimiento, antes que pueda distinguir entre lo negro y lo blanco y lo gris, el territorio de esos dos reyes será abandonado. ¿Qué estaba diciendo? Que el propósito de ellos sería erradicado. Mire lo que dice el verso 15. Mantequilla y miel él comerá antes que el niño conozca preferir el mal o escoger el bien. Verso 16, sí, porque antes que el niño conozca el bien o el mal, para rehusar lo malo y escoger lo bueno, la tierra cuyos dos reyes te atemorizan y les tienes terror, será dejada abandonada. ¿Por gracia de quién? Intervención divina, el mismo Eterno interviniendo, el mismo Eterno hablando de un futuro que no se veía en ese presente, pero que el Eterno lo iba a cumplir. Entonces, con estas cosas, el mismo Eterno estaba manifestando su compromiso con la casa de David, con la descendencia de David, de que el reinado, el trono, la monarquía habría de perpetuarse hasta que se cumpliese la promesa de ese descendiente
que se sentaría en el trono eternamente y para siempre, como se lo había prometido al rey David, ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, del verso 12 al verso 16. Eso lo estudia en casa y será de bendición. Promesa de tener no solamente un descendiente físico para ese tiempo, sino uno en su linaje también, pero que gobernaría justamente para siempre. Un reinado eterno. Entonces hablaba de un ser eterno, y ese ser eterno no era un simple humano, sino un ser divino. Entonces no podemos entender en el primer enfoque, en el primer nivel de interpretación de la bendita Torá, con exactitud a qué niño se estaba refiriendo. Aunque algunos han propuesto que posiblemente fue Ezequías, el hijo de Acaz. Pero por otro lado, en el Brit Hadashah, Matitía, Mateo, con esta profecía, él nos está diciendo que el cumplimiento no era en Ezequías, sino en un ser mucho mayor, que habría de tener lugar, aleluya, con la llegada de Yehoshua Melech HaMashiach. De Yehoshua, Rey y Mesías nuestro, de todos nosotros, de todos los que hemos creído, que le hemos recibido, que hemos confiado y que hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces el primer niño nacido en la corte de Acaz se llamaría Emanuel, y esto le serviría a Acaz para recordar que el Eterno mismo estaba con él, que lo estaba apoyando, y no porque él fuera tan bueno o de mucha emuna, sino por la promesa hecha desde Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y bueno, finalmente corroborada con David Hamelech. Entonces ellos estarían recordando que el Eterno mismo estaría con ellos, cuidándolos, guardándolos, protegiéndolos, siendo su proctor, su Dios, su Padre, su proveedor, su protector. Pero en el caso de Mashiach, Yehoshua, el nombre de Immanuel cobra un sentido más amplio, más pleno, más poderoso, ya que no se trataba solamente de un nombre que traería esperanza, sino que el niño que iba a nacer sería el Ben Elohim Hay, y que el Eterno mismo estaría en él, y al estar en él estaría en medio de su pueblo. Por eso él decía, porque el reino de Elohim entre vosotros está. Porque el reino de Dios entre vosotros está. ¿A quién se estaba refiriendo? A él mismo. Ya estaba aquí. Porque en él habita toda la plenitud de la deidad. El mismo Eterno habitando en él, haciendo suca, tabernáculo en él y estando entre todos nosotros. Bendito sea su Shem Kadosh, su nombre santo. Y así se cumpliría, mis amados hermanos y hermanas, lo que también se profetizó en esa misma parte que estamos leyendo de Yesaya Haneví. Bendito sea el Eterno. Cuando nos dice que un niño nos sería dado, esto lo vemos ahí en el mismo Yesaya Haneví, pero en el capítulo 9, pásese 2 hojitas hacia adelante, capítulo 9, versos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de Shalom, príncipe de paz. Y mire lo que continúa diciendo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin, no tendrá límite. Sobre el trono de David, su padre, hablando en esa línea genealógica, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, eternamente y para siempre. Este es Yehoshua
Mele Hamashiach. El celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. Llamará su nombre Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, amados, como ya hemos visto y como ya hemos mencionado, Immanuel sería el nombre que unos padres creyentes podrían poner a su hijo, que nacería en momentos críticos para poder expresar, corroborar su confianza en la seguridad de que el Eterno es el que estaba profetizándoles, anunciándoles y que estaría con ellos. Pero el niño que nacería del vientre de Miriam, de María, no solo llevaría un nombre que les ofrecería esperanza en ese momento presente, en la situación de acá hacia el reino, en esos momentos difíciles, sino que de manera literal, aquel niño que estaba siendo profetizado y que estaba viniendo a este mundo sería con nosotros Elohim. Elohim con nosotros. Así que en Mashiach, el Eterno vino a habitar entre los hombres. Bendito sea su Shem Kadosh. Bendito sea su nombre. Y lo podemos ver en lo que es la Besorá de Yohanan. Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 14. Mire lo que dice ahí. Vamos a abrir Hadashah rápidamente. Aleluya, mire lo que dice Beshem de Yehoshua HaMashiach. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Así pues, podemos ver aquí en lo que es el Tanaj, el primer pacto, también conocido como el Antiguo Testamento, el Eterno mismo habla, nos enseña el Eterno mismo que Él se manifestaba en el sagrado templo físico, pero ahora se estaría presentando en medio de su pueblo de una forma viviente, palpable, visible, comprobable, ya no en un edificio de piedra, sino en uno de carne, hueso y sangre, el cuerpo de su Ben amado, de Mashiach. Aleluya, bendito sea nuestro Abacados. Y esto es lo que el Eterno en realidad estaba revelando a su pueblo a través de Yesaya Hanebí para Acaz y todo su reino. Esta revelación que venía de lo alto. Y si venía de lo alto, venía de lo eterno. Tremendas cosas. Cuando usted y yo vamos ahí al Brit Hadashah, en el Sefer de los Ibrim, en el capítulo verso 1, el Eterno mismo dice ahí en ese Sefer de los Hebreos, libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, cuando dice, el Eterno, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres en la fe, a nuestros patriarcas y a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos, el Eterno mismo nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Yehoshua HaMashiach mismo. Nos ha hablado por él mismo. Por eso dijo, yo soy la Torah. Yo soy el camino, yo soy la Emet y yo soy la vida. Camino, verdad y vida es lo que dijo Mashiach. Entonces no solamente iba a revelar al Eterno de una forma única, sino también se disponía a salvar al hombre de todas sus transgresiones, de todos sus pecados que ya lo habían llevado a muchas miserias y a cosechar aflicción, maldición, aflicción de espíritu. Tremendo. Pero mis amados, le vamos a poner pausa aquí. Vaya por su cafecito, vaya por su tacita de té y nos vemos en un ratito más. Si el Eterno así nos lo permite, si el Eterno así nos lo concede, y nos estamos viendo en unos minutitos más. Vamos
a un corte comercial, a un alabanza y regresamos. Amén. Amén.